Bien amigos, seguimos conversando de las características del idioma quechua. En esta cuarta parte vamos a tratar el apartado C de lo que viene a ser de las morfológicas. 2. Morfológicas. C. Los sufijos comienzan con consonante, nunca con vocal. Su estructura casi siempre consonante menos vocal, como man, cuna, manta, ki, pi, ja, etc. D. Los sufijos pueden desempeñar distintas funciones. Así, el sufijo man marca el objeto indirecto. Su traducción en castellano equivale a o hacia. Ejemplo: Mariacha yunkaman wakankunata hatin. Mariacha sigue sus vacas a la quebrada. En este caso, el sufijo man significa a. Warmakuna yachay wasiman rin. Los niños van a la escuela. Rosacha salhamanta aychata apamun. En este caso, el sufijo manta dice de la rosa la acción que está ejerciendo. Rosita trae carne de la altura. Como se ve, hasta esta parte ya estamos entendiendo que los sufijos cumplen un papel preponderante en la construcción de las palabras. Por ello, los sufijos siempre comienzan con consonante y no con vocal. De igual forma, en quechua se utilizan los mismos signos ortográficos que en el castellano, exceptuando el uso de guión por ser una lengua aglutinante. Taita Gonzalo, mama Mariantin, puncho awanampa alhuichcan. Don Gonzalo junto a doña María tendiendo hilo para tejer poncho.